Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. 3 intendentes de departamentos fronterizos con Argentina se reunirán este lunes con el ministro de Economía, Gabriel Odone, para lograr incentivos que favorezcan al comercio y la industria local, similares a los promovidos para la frontera con Brasil. El Partido Nacional celebró este domingo su 189 aniversario con la participación de los expresidentes Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou y críticas de sus líderes actuales contra el gobierno frente amplista. El PIT-CNT realizará este martes el primer paro general contra el gobierno de Yamandú Orsi a 164 días de iniciado, tiempo solo superado en este siglo por el segundo mandato de Tabaré Vázquez, por Jorge Valle y por Luis Lacalle Pou. El intendente de Soriano, Guillermo Besosi, designó como inspector general al dirigente cuyo nombre aparece en el expediente por el que fue formalizado, pariente del militante al que Besosi ayudó a sacar la licencia de conducir de forma irregular. Vecinos de Maldonado hallaron restos de petróleo en la playa de Sauce de Portezuelo, en un hecho que el Ministerio de Ambiente sostiene que no es grave, aunque reconoció desconocer el origen. Se realizó este sábado una nueva jornada de integración promovida por la Intendencia de Montevideo entre las comunidades de Barrio Sur y Palermo, con actividades sociales, económicas y culturales. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda lanzaron una nueva fase del programa Mejora tu Vivienda, que facilita el acceso a préstamos para refacciones hogareñas, en este caso apuntando a los barrios de La Unión y Malvin Norte. Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un rato, ustedes saben, como todos los domingos, vamos a tener informe especial a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic, y ahora vamos a comenzar a desarrollar la información más destacada de este fin de semana. Lo decíamos justamente en nuestros titulares. El ministro de Economía, Gabriel Odone, va a recibir este lunes a una delegación de intendentes fronterizos con Argentina, integrada por los nacionalistas Nicolás Olivera y Carlos Albizu de Paysandú y de Salto respectivamente, y también por el Frente Amplista Guillermo Lebrato del departamento de Río Negro. El encuentro se da luego de la medida de sanción que esta semana le dio diputados a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con medidas para favorecer justamente a la industria y los comercios locales ubicados en la frontera con Brasil, en este caso, a la cual la oposición introdujo modificaciones sin apoyo oficialista. El proyecto debe pasar ahora al Senado, donde, a diferencia de diputados, el Frente Amplio sí cuenta con mayoría propia, por lo que podría volver a modificarlo o regresar a la redacción original, lo cual motivaría en ambos casos que la iniciativa tenga que volver a la Cámara Baja. La intención del Poder Ejecutivo con las medidas propuestas es favorecer el comercio y la industria local mediante subsidios que los hagan más competitivos. En líneas generales, las modificaciones no acompañadas por el Frente Amplio tienen que ver con las distancias contempladas en el proyecto original para otorgar los beneficios. Por ejemplo, el gobierno permitía microimportaciones exentas de impuestos a los comercios minoristas ubicados en un radio de hasta 60 kilómetros de la frontera, y la oposición eliminó esa distancia. Del mismo modo, suprimió las existentes para poder reducir en 75% los aportes patronales jubilatorios que el gobierno reservaba para empresas distantes 60 kilómetros de la frontera, como así también para el descuento del IVA en ventas menores a 2.000 unidades indexadas, que el oficialismo pensaba acotar a comercios instalados hasta los 20 kilómetros. La oposición también agregó un artículo sobre la exoneración del IMESI en las ventas de combustible, que actualmente aplica en las estaciones que están a 20 kilómetros de la frontera, llevándola al mismo radio que se defina para el régimen especial de comercio de frontera, que deberá reglamentar el Ejecutivo una vez que el proyecto sea ley. Por eso, si bien los cambios resueltos por blancos, colorados, cabildantes, independientes e identidad soberana quedan a criterio de la reglamentación posterior, tanto la reunión de este lunes entre Odone y los intendentes como otras que se están concretando de cara al debate en el Senado hacen prever que la discusión no está cerrada. Bueno, además, en este contexto, como decíamos, los intendentes que miran hacia Argentina más que hacia Brasil también quieren obtener incentivos locales ante la amenaza de un nuevo descalabro económico en la vecina orilla. Así lo explicaba a MBD Noticias el intendente de Río Negro, así se dice, Guillermo Lebrato, quien dijo que aspiran a recibir subsidios como la rebaja a los aportes patronales o la reducción del IVA en productos de la canasta básica.
Desde lo conceptual, en realidad, me gustaría tener siempre la certeza, y seguramente sea así, de que el Ministerio de Economía de nuestro país, en este caso del ministro Done, tiene la mirada, digamos, proactiva, anticipándose a determinadas coyunturas que se pueden llegar a dar, en este caso del lado argentino. Y bueno, entonces, en el marco de las decisiones tempranas que puede llegar a diseñar un gobierno en clave de región, siempre es bien importante. Por eso entendemos que esto o esta medida responde a un monitoreo permanente de precios entre las dos fronteras, y al mismo tiempo nosotros queremos focalizar algún paquete de medidas que seguramente se puedan dar después en una discusión más técnica sobre algunos indicadores de economía regional fronteriza. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, establecer algún descuento o porcentaje, digamos, de rebaja de los aportes patronales, la reducción del IVA en los productos de canasta básica. O sea, yo lo que quiero, lo que necesitamos en nuestro departamento es estar como preparados. Cuando digo nuestro departamento, no quiero solamente focalizarme en los límites administrativos de Río Negro, por eso vamos de alguna manera con presencia de los intendentes del litoral. Nosotros queremos de alguna manera siempre desde la propuesta, y seguramente esto es lo que vamos a buscar mañana en la reunión, y encontraremos eco en el ministerio. Bueno, como decíamos, esto va a ocurrir en el día de mañana, este encuentro allí con el titular de la cartera de Economía, Gabriel Odone. Vamos a seguir ahora con asuntos políticos porque este domingo hubo festejos en la mañana tempranito en la Ciudad Vieja por el 189 aniversario del Partido Nacional, celebrado en la Plaza Matriz con diferentes espectáculos artísticos, ferias con objetos partidarios. También tuvo la presencia de los expresidentes Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou. También hubo discursos cerrando la parte oratoria del presidente del directorio, Álvaro Delgado. Esto pasó sobre las 13:30. Lo hizo con una frase que el Frente Amplio repetía en campaña para caracterizar al gobierno multicolor. Este gobierno no tiene rumbo, dijo Delgado. 189 años de lucha, de valores, de encuentros, de desencuentros, pero sobre todo de compromiso, de democracia, de pelear por el voto secreto, por la soberanía, por la descentralización, por el pago chico, por la libertad. Este directorio tiene el desafío, el más lindo de todos, de modernizar el partido, de llevarlo a todo el país, de empezar un proceso de análisis profundo con los militantes, escuchando con humildad, con mucha humildad, sobre errores para corregir y sobre oportunidades de mejora. Ser oposición moderna en un gobierno que tiene muy aceitada la marcha atrás. Muy aceitada la marcha atrás, que en realidad no tiene ideas, no tiene rumbo, no tiene liderazgo, y que tiene casi los primeros 6 meses casi perdidos. Nos tenemos que trancar fuerte, muy fuerte. Cuando quieran venir con caprichos autoritarios a gastar la plata, a malgastar la plata de los uruguayos, y cuando quieran venir con caprichos ideológicos a tratar de enterrar proyectos que son buenos para el Uruguay. Bueno, esto pasaba hoy al mediodía allí en la Ciudad Vieja en el marco del 189 aniversario del Partido Nacional. Antes que Delgado habló Javier García, líder de la lista 40, y entre otras cosas dijo que el Frente Amplio ataca la independencia del Poder Judicial al impulsar un Ministerio de Justicia, y alentó, por otra parte, a que los empresarios rompan medidas sindicales contratando nuevo personal. Desde acá arriba se pueden ver cosas que quizás allá abajo no se ven porque se tiene el panorama que da esta posibilidad. Pasa una cosa muy linda. Solo hay banderas del Partido Nacional. Solo hay banderas, y a pesar de que la convocatoria invitaba a traer banderas sectoriales de las listas, pero los militantes decidimos traer solo banderas blancas y celestes. Porque hoy, en definitiva, 10 de agosto, es el día del militante. Es el día
de cada mujer y cada hombre que con su bandera blanca y celeste ha decidido honrar a la patria y trabajar y ponerse al servicio del país. En momentos en que en el país hay amenazas. En el momento en el que el país, desde el gobierno y desde el Frente Amplio, se quiere ir contra la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, decir que acá está el Partido Nacional para defender la independencia de la justicia y la separación de poderes, en el momento en que en Uruguay hay amenazas como amenazas hay a la libertad del trabajo, nosotros decir que del Partido Nacional vamos a defender la libertad del trabajo y que los sindicatos están hechos para defender al trabajador y no para impedir que el trabajador trabaje. Bueno, a propósito de trabajo, les contamos también en otras filas políticas que el Partido Socialista ratificó su compromiso con el planteo de gravar el 1% más rico del país con, bueno, justamente este impuesto que podría llegar a representar un aporte equivalente al 1% del PBI. Desde el sector consideran que esta discusión que está dada en la sociedad también debe darse en la interna del Frente Amplio, donde algunos grupos, algunos sectores se manifestaron contrarios, al igual que el presidente Yamandu Orsi. Creemos que es una discusión que está en la sociedad. Por suerte, muchas veces la sociedad está más corrida y plantea discusiones que hay que escuchar. Y la fuerza política del Frente Amplio la ha escuchado, la academia ha hablado, el movimiento sindical también. Y también el Frente, en su discusión programática, tiene el tema como con centralidad. El tema de, bueno, discutamos la política tributaria del país para construir una sociedad más justa. En ese contexto, creemos que el 1% tiene que construir mucho más para construir una sociedad más justa. Y esto no es nuevo, no es novedoso. El Uruguay ya tuvo en el pasado un impuesto al patrimonio, hasta fines de la década del 80. Entre la fin de la dictadura y el primer gobierno de Sanguinetti, existía un impuesto al patrimonio e intereses concretos del 1% y la concentración de riqueza que presionan hicieron que se derogue. Entonces ahora nosotros planteamos retomar esta discusión para construir un escenario de mayor justicia, para tener mejores servicios, para tener una sociedad más integrada y para eliminar las grandes desigualdades sociales que hoy existen. ¿Cómo una sociedad, nos preguntamos nosotros, las y los socialistas, y cómo la izquierda va a aceptar este escenario de que no se puede hablar de impuestos? Sí, podemos hablar de impuestos, debemos hablar de impuestos, es justo hablar de impuestos, es importante hablar de la política tributaria de un país y desde el Partido Socialista y desde el resto de otros colectivos queremos hablar de la justicia tributaria de este país y contribuir para que la concentración de la riqueza baje y la desigualdad también baje para tener una sociedad mucho más justa. Esos mitos creemos que hay que desmontarlos. Bueno, y este tema del 1% de impuesto al 1% más rico de la población es otra de las iniciativas que este próximo martes 12, el PIT-CNT va a desplegar en su primer paro general contra el gobierno de Yamandu Orsi a 164 días de haber asumido. Se trata del segundo paro general más rápido bajo una administración frente amplista, solo superado por el segundo mandato de Tabaré Vázquez. En lo que va del siglo, la medida de lucha de este tipo que se aplicó más rápido fue a los 95 días de una administración, en este caso en la de Luis Lacalle Pou. Los dos gobiernos nacionales no frente amplistas que acontecieron en lo que va del siglo fueron los que recibieron rápidas señales desde el movimiento sindical contra sus primeras iniciativas, ambos en contextos de crisis y con la discusión parlamentaria de fondo para aprobar leyes de urgente consideración que para el PIT-CNT no abordaban las situaciones sociales y laborales más urgentes. El récord en ese sentido se lo lleva el expresidente blanco Luis Lacalle Pou, que a los 95 días de comenzar a gobernar el 1 de marzo de 2020 enfrentó su primer paro general realizado en un contexto de pandemia sin violentar las medidas sanitarias que había decretado el Ejecutivo para frenar el avance del COVID-19. El colorado Jorge Valle tuvo más aire que Lacalle Pou, pero tampoco pudo completar la llamada luna de miel de los primeros 100 días sin conflictos, ya que cuando iban 99 el PIT-CNT dispuso un paro general para el 8 de junio de 2000, reclamando soluciones ahora. En cuanto a las gestiones frente amplistas, Tabaré Vázquez tuvo el paro general más rápido entre sus colegas partidarios, cuando
el 2015 llevaba 158 días de su segundo mandato y el PIT-CNT paralizó actividades en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto para el Estado. Pero Vázquez también fue el mandatario al cual el movimiento sindical más tardó en hacerle un paro, fue durante su primera presidencia 2005-2010, que también fue la primera en la historia de la izquierda uruguaya. En esa oportunidad pasaron 1.268 días antes del primer paro general dispuesto por el PIT-CNT para el 20 de agosto de 2008. Por su parte, el expresidente José Mujica experimentó la primera medida sindical fuerte en contra de su gobierno cuando habían pasado 220 días, ejecutándose la paralización el 6 de agosto de 2015, mientras que cuando comienza el paro de este martes 12 habrán transcurrido los primeros 164 días desde que Yamandu Orsi asumió como presidente. Bueno, y este paro se va a concretar el próximo martes, 12 de agosto, como decíamos, y bueno, en el marco de todo esto se han generado algunas que otras tensiones a nivel del partido de la fuerza de gobierno, también en la oposición, se ha hablado mucho a propósito de este paro, pero para tener una previa estamos en contacto a esta hora con Gonzalo Castelgrande, integrante de AUTE, también, Relaciones Nacionales del PIT-CNT. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardecitas, noche, vamos a decir, ya estamos casi en la nochecita. Efectivamente. Y bueno, un saludo para todas y acá estamos, sí, en la previa de este paro tan importante, ahí hacían una reseña un poco de cómo venimos. Ahí está. Gonzalo, bueno, estabas atento a lo que estábamos allí poniendo al aire. ¿Cuál es tu visión a propósito? ¿Es un paro rápido a un gobierno del Frente Amplio? ¿Esto no puede generar alguna rispidez? Hay que entender un poco el contexto, cómo venimos con este paro. Recordar que, bueno, recientemente tuvimos un gran congreso de todo el PIT-CNT, donde se resolvieron la plataforma, no solo reivindicativa, sino también programática del PIT-CNT y el plan de acción hacia adelante. Y bueno, el propio congreso encaminó al PIT-CNT, a todas sus filiales, nosotros como AUTE también, a esto, ¿no? A reclamar y a resistir este modelo de desigualdad que estamos viviendo, porque en definitiva este paro es contra este modelo de desigualdad, que no viene de estos 6 meses, 7 meses o de estos primeros meses de este gobierno del Frente Amplio, sino que viene en una acumulación ya de muchísimos años en nuestro país, de un modelo de producción que lamentablemente relega a miles y miles de uruguayos que se caen de la mesa, que no tienen laburo, que tienen laburos precarios, que no llegan a fin de mes, jubilaciones por el piso, niños y niñas y adolescencias en la pobreza. O sea, tenemos una situación que no es solamente de estos últimos 6 meses de gobierno del Frente Amplio, pero que sí había muchas y hay muchas expectativas con respecto a este cambio de gobierno que se dio a partir de la asunción de este gobierno progresista. Y bueno, esperemos que las plataformas que está presentando el movimiento sindical sean de oídos del gobierno, porque en definitiva venimos de 5 años muy duros. El gobierno pasado hizo un ajuste generalizado, no solo a nivel salarial, que eso es Vox Populi, es lo más conocido quizás, sino a nivel de todo lo que son los servicios públicos, las presencias del Estado en el territorio, en la salud, en la educación, hubo un desbarajuste generalizado del tejido y de la presencia, de la estructura del Estado en lo que es la sociedad, y eso obviamente que trajo consecuencias y está trayendo consecuencias durísimas para todos y todas. Por eso que el movimiento sindical nos parece justo este paro, no viene descolgado, venimos en realidad en lucha. No solo el movimiento sindical se expresa por medio del paro o de la movilización, sino que venimos en una acumulación ya de varios meses en la campaña del abrigo, donde ya hemos hecho la tercera entrega generalizada a lo que es el MIDES, bueno, los almuerzos solidarios, las ollas populares que estamos poniendo también para aguantar el frío, dando una mano también en las brigadas solidarias, en las experiencias en los barrios que estamos llevando adelante, las movilizaciones que se han hecho previas a este paro a nivel de la mesa sindical coordinada de entes, reclamando mejores servicios públicos, mejores empresas públicas, ingreso de personal, la movilización de los industriales, empresas e industrias que cierran una tras otra por el modelo productivo que tenemos, que no deja de desarrollar, justamente nos relega a una estructura primarizada y de plaza financiera, y no tenemos trabajo de calidad y no se genera empleo.
Entonces, indudablemente, venimos acumulando para este paro que pensamos que es muy justo en este momento. Gonzalo, evidentemente va a ser un paro bastante grande, porque en principio, bueno, el PIT-CNT lo había planteado como paro parcial de 9 a 13, pero bueno, se sumaron varios gremios, varios sindicatos, y esto va a ser, en muchos casos, por ejemplo, ADEOM, entre otros, de 24 horas. Es una medida de fuerza grande, se va a hacer sentir la central obrera acá. Sí, esperemos que sí. A nivel de los servicios públicos, prácticamente todo el Departamento de Público y Estatal del PIT-CNT y municipal estamos parando 24 horas, las empresas públicas, la educación, salud pública, en realidad casi todo el aspecto público estamos parando 24 horas. Las señales que se dieron con respecto al presupuesto no son buenas, son señales de continuidad y eso nos alarma, porque recordar que el presupuesto del quinquenio pasado fue de recortes y de darle continuidad a esa política, lo que hacemos es continuar con una política de recortes que no alcanza para abatir las insuficiencias y las consecuencias sociales que quedaron del gobierno pasado. Y bueno, y encima las señales salariales a nivel privado y a nivel público han sido muy preocupantes porque no garantizan el salario real, no garantizan el poder de compra de los trabajadores. Y recordar que venimos de 5 años de pérdida salarial. O sea, siempre quiero recargar esto porque venimos de una situación muy compleja a nivel salarial, con más de 500.000 trabajadores que ganan 25.000 pesos, que obviamente no les da para parar la olla, ni mucho menos. Tenemos toda la situación de los trabajadores precarizados, tercerizados, y más todos los trabajadores que están en la formalidad, pero que hoy las pautas salariales no le van a garantizar el salario. Indudablemente tenemos que manifestarnos porque las señales son muy malas. Gonzalo, una más en el final. Vos hablabas de expectativas, hablabas de continuidad por parte del gobierno de Yamandu Orsi. Sí, bueno, las repercusiones no son las que quiere el movimiento sindical. ¿Se puede llegar a tomar otras medidas similares a la del próximo martes? Y bueno, la del martes creo que el gobierno puede abrir espacios de negociación, ámbitos de discusión. Nosotros tenemos planteado dos grandes propuestas. Una, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una propuesta a mediano y largo plazo para superar esta situación de país productivo en nuestro país. La otra, la del 1%, que es algo inmediato. Un plan para erradicar la pobreza en los niños y las adolescencias. Eso es algo inmediato. O sea, estos dos planes tenemos que ponerlos a caminar urgente. El gobierno tiene que dar señales desde economía, desde la OPP, de los organismos del Poder Ejecutivo. Hay que sentarse con el movimiento obrero y con toda la intersocial, porque recordemos que el martes vamos a estar acompañados por FUCBAN, por FEU, por ONASPU, por el conjunto de los trabajadores y trabajadores desocupados también. Entonces hay situaciones que el gobierno va a tener que escuchar y bueno, veremos cómo seguimos adelante en función de lo que pase el martes. Veremos qué pasa entonces. Gonzalo Castegrande, gracias por estos minutos con MB Noticias. Muchas gracias. Muy bien, un placer. Bueno, hasta pronto. Entonces, veremos qué pasa entonces con este paro del próximo martes. Reiteramos, paro general que plantea el PIT-CNT. Se planteaba, como decíamos en principio, de 9 a 13, pero bueno, se extendió por 24 horas. Nosotros ahora seguimos con otras informaciones. Nos vamos al interior porque el intendente de Soriano, Guillermo Bezosi, designó como inspector general a un dirigente blanco considerado opositor a su anterior gestión y cuyo nombre aparece además asociado a una de las causas por las cuales el caudillo blanco fue formalizado por 7 delitos de corrupción. Se trata de Luciano Andriolo, familiar a su vez de Rubén Andriolo, el militante blanco que pudo sacar una libreta de conducir por orden de Bezosi, otro de los hechos por los cuales es investigado el jefe comunal. La designación de Luciano Andriolo como inspector general de la Intendencia de Soriano fue anunciada el 6 de agosto, causando cierta sorpresa tanto en filas blancas como en la oposición, ya que, entre otras cosas, Andriolo había promovido en 2017 una comisión investigadora en la Junta sobre las denuncias en contra del intendente Agustín Bascú, del mismo sector que Bezosi. Si bien la comisión no tuvo consecuencias políticas, Bascú terminó procesado en 2 causas distintas, por venta de ganado prendado y por comprar como intendente combustible en las estaciones
prestaciones de servicio de su propiedad. Por otro lado, el 13 de marzo, cuando Besossi fue formalizado por 7 delitos de corrupción, se conocieron varios detalles, por ejemplo, sobre el manejo discrecional de maquinaria y recursos. En una escucha telefónica se oye a Besossi diciéndole a un vecino que ya le mandaba el equipo para solucionarle el problema, ya que según el vecino, Andriolo le había dicho que si era electo diputado en octubre, él se lo arreglaba. Otro Andriolo, Rubén, que sería sobrino de Luciano, también figura en la formalización de Besossi, en su caso porque sacó la licencia de conducir gracias a la intervención del intendente, conociéndose días después de ese hecho que Rubén había estrenado la libreta dándose a la fuga tras chocar en aparente estado de ebriedad. Complicada la cosa, Pero bueno, hay además en el marco de la causa Besossi otras novedades que surgieron en las últimas horas. Miren, ustedes recuerdan que además del intendente de Soriano fueron formalizadas otras autoridades departamentales, entre ellas su sobrino y exdirector de Hacienda, Pedro Besossi, también el ex prosecretario Gonzalo Castillo y el exdirector de Auditoría, Germán Caballero. Este viernes, la jueza que interviene justamente en el caso, estamos hablando de Jimena Menchaca, levantó parte de las medidas cautelares que pesaban sobre los 3 exfuncionarios que ahora pueden acercarse y comunicarse con la Intendencia, pero mantuvo firme el arresto nocturno domiciliario entre las 0 y las 7 de la mañana por otros 30 días. Una decisión similar había tomado la magistrada previo al 11 de mayo, permitiendo así que el entonces intendente electo Guillermo Besossi pudiera asumir su 4º mandato e ingresar a la sede comunal sin problemas. Les contamos ahora que 2 empresarios fueron condenados por una estafa contra beneficiarios de garrafas del Ministerio de Desarrollo Social tras llegar a un acuerdo abreviado con la Fiscalía de Bella Unión. Hay al menos 80 damnificados por esta misma situación en todo el país. Desde el MIDES informaron que a partir de las denuncias que se recibieron por este caso, se cambió la modalidad para acceder al beneficio, ya que antes solamente se exigía la cédula de identidad. Porque anteriormente funcionaba en sus inicios este subsidio con la cédula de identidad. Bastaba tener la cédula de identidad, el número de cédula, y a partir de eso fue que se hizo esta estafa que el día de ayer, por suerte, se conoció el resultado de que quedaron condenados dos de los vendedores de garrafa que estafaban a estas personas beneficiadas del Ministerio de Desarrollo Social. Pero ya a partir de estas denuncias que se venían haciendo en años anteriores, en febrero de este año, la administración anterior, se empezó con una nueva modalidad que obligaba a los beneficiarios del MIDES, para poder acudir a este beneficio, bajarse una aplicación, Tu App, esto es muy sencillo, es a través de un formulario que está en la página del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí acceden a esta aplicación y con esa aplicación es que se puede canjear la garrafa ahora, o sea, no como se hacía antes, que se hacía con la cédula de identidad. Entonces esto le da mucho más seguridad a las personas. Nosotros cuando llegamos el 1 de marzo nos encontramos con que este proyecto venía empezando y nos pareció bien, porque justamente atendía la seguridad, que era uno de los componentes más frágiles que nosotros entendíamos de la modalidad, cómo venía funcionando, y la decidimos potenciar, y con mucho trabajo de las oficinas territoriales y los técnicos del ministerio, que pudieron ayudar a la gente a bajarse esta aplicación, porque a veces puede haber algunas dificultades tecnológicas. Es muy sencilla igual, de hecho, si no tenés el celular, no es muy bueno el celular, no es necesario, porque incluso funciona esta aplicación hasta por mensaje de texto. Bueno, nos vamos a Maldonado ahora, porque vecinos de Sauce de Portezuelo detectaron el viernes rastros de petróleo en la playa, un fenómeno que fuentes del Ministerio de Ambiente dijeron a MBD Noticias que no era de gravedad, descartando que se deba a una pérdida de ANCAP porque el oleoducto no pasa por allí, aunque reconocieron que no se sabe, desconocen el origen. Sin embargo, Martín Lacruz, que es un vecino de Punta Negra, advirtió que previo a este episodio hubo señales de alertas previas que no fueron contempladas y reclamó mayor transparencia. Esto surge ya desde tiempo atrás y hubieron otras señales de alerta que no fueron contempladas. Contaba sobre los testimonios y sobre las evidencias que hay de los bañistas, de los que están surfeando, que salen ya con olor de producto de la contaminación que tiene el agua. Es notorio que son
restos de hidrocarburo y empezar a tomar medidas previas. Esta situación ya se sabía. Entonces, lo que estamos quizás buscando, la expectativa es la transparencia frente a este tipo de situaciones, y si no, la mejora en un Estado que sea realmente de contralor. Esta es una situación que realmente nos afecta y a todos. Si esto se hubiese dado en plena temporada alta, seguro que las herramientas que hubiesen utilizado para contemplar esto hubiesen sido otras. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora porque Uruguay condenó la decisión del Gabinete de Seguridad israelí de ocupar la ciudad de Gaza mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, asegurando que representa una grave violación del derecho internacional. El texto hace énfasis en el respaldo de Uruguay a la Declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión palestina y la aplicación de la solución de dos estados presentada recientemente por Naciones Unidas. En el documento, Uruguay expresa su más enérgica condena a la aprobación por parte del Gabinete de Seguridad de Israel de la ocupación de Gaza, al considerar que representa una grave violación al derecho internacional que aleja aún más las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica y amenaza con profundizar aún más la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. El texto difundido por Cancillería reafirma su apoyo a la Declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de dos estados, presentada en la Conferencia Internacional de Alto Nivel de la ONU a finales de julio. En ese sentido, se afirma que Uruguay reconoce la importancia de avanzar hacia una arquitectura sólida para el día después del conflicto en Gaza, proceso que debe contemplar planes concretos para la reconstrucción de la Franja de Gaza y el desarme de Hamás. Entre los firmantes figuran Francia, Arabia Saudita, Brasil, Egipto, España, Reino Unido, la Unión Europea y la Liga Árabe. A su vez, Uruguay valora de manera positiva la disposición de los países firmantes a reconocer el Estado de Palestina y subraya el precedente histórico que supone el consenso de todos los países de la Liga Árabe en denunciar los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023. Durante la conferencia que se realizó en Nueva York, a la que se refería la Cancillería, esto fue entre el 28 y el 29 de julio, la representante uruguaya ante el organismo, Laura Dupuy, expresó que la condena a Israel era un imperativo moral y advirtió que nuestro país, Uruguay, rechaza cualquier expansión israelí en los territorios palestinos ocupados. Cuando las violaciones al derecho internacional humanitario, son tan evidentes como las que se vienen registrando principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania, condenar estos hechos se convierte tanto en un acto de consistencia básica de la política exterior de un Estado como en un imperativo moral. Por este motivo, el gobierno de Uruguay ha condenado los ataques de fuerzas israelíes contra la población civil palestina en general, e incluido recientemente sobre quienes se dirigen a los centros de distribución de ayuda humanitaria fijados por Israel en Gaza, y ha instado al gobierno de Israel de manera urgente a garantizar el acceso libre, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas sobre la base de los principios del derecho internacional humanitario. Más de 56.000 palestinos han muerto desde octubre de 2023, en su mayoría mujeres y niños, y 1 de cada 4 gazatíes enfrenta riesgo crítico de hambruna, según la OMS. La extensión de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Oriental, constituye una violación flagrante del derecho internacional y uno de los mayores obstáculos a la solución de dos estados y para alcanzar una paz justa y duradera, por lo que hemos demandado el cese de toda actividad de asentamientos. Uruguay rechaza toda acción que promueva cambios territoriales o demográficos en los territorios palestinos ocupados. Bueno, y hay más información a propósito de este tema, pero con otras aristas, y eso llega en el informe especial de nuestro compañero Federico Jurkovic. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, José, bienvenido. buenas tardes, buenas noches, un gusto compartir como cada domingo información, análisis en este espacio. Un placer, Fede, querido. Decía, seguimos en tema de alguna manera, ¿verdad? Sí, vamos a seguir en tema porque la semana pasada, la anterior, los últimos meses, desde 2023,
desde antes, desde 1947. Este es un tema que importa, es un tema geopolítico que pasa por lugar estratégico que ocupa Medio Oriente, además de otras cuestiones. Pero a raíz de la decisión de Israel de ocupar Gaza para terminar de aniquilar a Hamas, ese es el argumento, hoy hubo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU donde los países una vez más pidieron a Israel no solo que garantice la ayuda humanitaria, sino que decrete un alto al fuego, que establezca negociaciones para volver a aquello que decían las declaraciones de Uruguay sobre la creación de 2 estados. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, ya echó por tierra este nuevo intento de la comunidad internacional, dijo que no hay negociación posible mientras Hamas siga en pie, ya controla el 75% de Gaza y va por el resto. En este contexto, Josema, si me permitís, hacemos un pequeño resumen. En 1947 Uruguay participó de lo que fue la resolución 181 activamente para la partición de Palestina, un territorio que hasta entonces era protectorado del Reino Unido. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó a raíz de esa resolución el Estado de Israel y todavía estamos esperando el Estado de Palestina. Por eso lo que va a pasar esta semana en Uruguay, y ya nos vamos metiendo en el contenido que había preparado más allá de la coyuntura que todos los días nos da noticias, Josema, Uruguay apoya la creación de 2 estados bajo el gobierno de José Mujica en 2011, fue uno de los primeros de la región en empezar a reconocer el Estado Palestina, si bien por la vía de los hechos abrieron embajadas y demás, fue uno de los primeros en la región. Hoy por hoy, y es importante en el Mercosur decir que en Latinoamérica Paraguay es prácticamente el único país que me estoy reconoce. Exactamente. Entonces, vamos a decir lo siguiente también, Josema. En este contexto vamos a plantear una situación que se da el martes a las 18 horas en el Parlamento. Hoy en la frontera, allí entre Israel y Gaza, parte de la delegación que va a estar acá en Uruguay está acampando. Hablamos de mujeres que integran, por un lado, Mujeres Activan por la Paz, ellas son israelíes. Por el otro lado, Mujeres por el Sol, ellas son palestinas. Hace varios años trabajan en conjunto, manifiestan, piden diálogo y abogan por la paz. En este contexto, un mensaje de paz puede parecer hasta ingenuo, lo hablamos con ella, con una de sus representantes, pero en todo caso hay que darle esa oportunidad a la paz y Uruguay será epicentro en esta jornada. Van a venir, Josema, te cuento, se juntan en el Parlamento bajo el encuentro La Paz será o no seremos, lo organiza el Centro ANAFRAN Argentina para América Latina y Mujeres Activan por la Paz, una red iberoamericana que tiene integrantes del Uruguay, van a ser recibidas por Yamandu Orsi, por Blanca Rodríguez en ejercicio de la presidencia del Senado. Ellas son la palestina Rem Al-Hajare, de Mujeres por el Sol, y las israelíes Yan Tanus y Ángela Shorf, de Mujeres por la Paz. Pido disculpas por los apellidos si no los pronuncié correctamente. Y yo hablé hace algunas horas nada más con Manu Rothstein, ella vive en Israel, integra esta ONG israelí, y nos decía cuál es la importancia de la primera salida que hacen al exterior, llegan a Latinoamérica, y la importancia de que sea en este contexto. Escuchemos lo que nos decía. El momento no puede ser más difícil para nosotros, para todos. Es un momento de muchísimo sufrimiento en ambos pueblos, de muchísima inseguridad y el horror de lo que está pasando en Gaza, que a nosotras como madres nos afecta muchísimo. Y es así como lo vemos nosotros, ¿no? Esto nos pasa a todos, esto no es una cosa de un pueblo o el otro, esto nos está pasando y es horrendo. Para darte solo una muestra de cómo esto no es una historia que nos contamos nosotros, sino que es tal cual. En la última semana se suicidaron 4 soldados. Y estos 4 soldados de algún modo nos están diciendo basta. Esto no puede seguir así. Y todos hemos visto, y nosotras también hemos llevado las figuras, las fotos de los chicos que están sufriendo o que han muerto en Gaza. Es
horrendo. Bueno, es durísimo lo que cuenta también allí, ¿no? Vos decías recién el tema de que por ahí capaz que parece inocente de alguna manera, pero el mensaje es necesario, por más inocente que sea, ¿no? Sí, evidentemente, más allá de la posición que cada uno tenga sobre el tema, cuando hay una guerra es necesario pensar en la paz. La sociedad civil siempre es la que hace presión para que eso sea posible en cualquier contexto de opresión. Y acá tenemos organizaciones civiles que se juntan de los dos lados de la frontera y ponen un mensaje de paz sobre la mesa, más allá de los otros ingredientes de este conflicto, Josema. Por eso hablar de paz en este contexto es bien importante. Y Manu Rothstein nos decía, y sí, puede parecer ingenuo, tíldennos si quieren de eso, pero esta es la única solución viable. Por eso dice, ¿será paz o no seremos? La escuchamos. Nuestra acción es lo que nos da esperanzas, lo que nos da fuerzas para seguir a cada una de nosotras. Yo, cada vez que me encuentro con ellas, aunque sea en Zoom, salgo con una vitalidad y una energía para seguir en esto. Y siempre, te juro, siempre me sorprendo de cómo esta identidad, esta identificación entre Mujeres del Sol y Mujeres de la Paz, que luchamos por la paz, logramos hablar este lenguaje y nos realimentamos con esta acción conjunta. Es lo que nos salva. Y sí, a nosotras muchas veces nos tildan, digamos, de ingenuas. Pero nadie tiene una alternativa en estos momentos. En estos momentos, ni siquiera la ultraderecha puede estar completamente segura de que su alternativa es viable. Nadie. Y nosotras decimos, esto que estamos haciendo es lo único viable. ¿Quieren tildarnos de ingenuas? Tíldennos. Pero de última, creo que la reflexión es la que nosotros siempre decimos, la paz será o no seremos. Ojalá que alguien escuche este reclamo que hacen estas mujeres, ¿no? Y vamos a ver cómo son recibidas aquí. Ellas estuvieron en Argentina, fueron recibidas, entre otras, por Estela de Carlotto, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Una vez más, las mujeres en contextos de crisis poniéndose al hombro la búsqueda de paz, la búsqueda de familiares o la búsqueda de justicia en cada uno de los casos. Josema, cerremos porque esta semana también habrá otra actividad de la sociedad civil, en este caso uruguaya, vinculado al tema. La Coordinación por Palestina está convocando para este lunes 11 de agosto, a partir de las 18 horas, a una vigilia justamente por la paz en Palestina, porque no es una guerra, es un genocidio. Esa es la convocatoria. Reitero, a partir de las 18 a 0 horas, en Plaza Independencia, es la convocatoria, tanto esta como lo que ocurra el martes. Obviamente estaremos los cubriendo en MD Noticias. Fede, muchas gracias, muy interesante como siempre, ¿eh? Muy amable. Muy bien, nosotros ahora les contamos otros asuntos porque este sábado justamente tuvo lugar una nueva edición del programa del Paseo Sur y Palermo, una iniciativa que está declarada de interés nacional por el Ministerio de Turismo. La actividad busca fomentar el encuentro y la cultura en estos barrios emblemáticos de Montevideo. El proyecto, que tiene más de 7 años de trayectoria, se celebra mensualmente en Barrio Sur y Palermo, con actividades que varían de forma y lugar, con acceso gratuito y abierto al público, tanto sean habitantes como turistas. El objetivo es acercar la cultura a la gente y concientizar sobre la historia de esta zona de la ciudad. El sábado 9 de agosto, la jornada inició a las 15 horas y contó con charlas sobre carnaval, recorridos turísticos por el barrio, una feria de emprendimientos, un planetario móvil y la tradicional rueda de candombe. La actividad es organizada por la Intendencia de Montevideo y por diferentes organizaciones sociales, como la Casa del Vecino al Sur, la Comparsa Cuareim 1080, la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya y el Fotoclub Uruguayo, entre otras. Para nosotros es genial que la gente, el público montevideano, el público extranjero, conozca nuestras casas culturales, conozca también las artesanías de todas las compañeras afro y no afro, porque son todas vecinas de estos barrios. Y bueno, cada año va creciendo, cada feria que hacemos va mejorando, se acerca más gente, y nosotras lo disfrutamos muchísimo.
Bueno, gran movida, gran por allá. Una de las organizaciones civiles que participa justamente del paseo Yuri Palermo es la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, que está ubicada, ustedes saben, allí en la esquina de Isla de Flores y Minas. Julio César Salorio, que es el coordinador de este espacio, señaló que la casa es un mojón cultural del barrio, y Michelle Silva, quien imparte clases de danza justamente en la organización, contó sobre un intercambio cultural que se realiza con Angola. La Casa de la Cultura tiene grupos de AA, grupos de NA y diversos talleres de danza, talleres de expresión plástica, taller de candombe, de literatura, de cuentos cortos y percusión, capoeira. Nosotros aquí tenemos, según al decir los vecinos, es un mojón cultural dentro del barrio Palermo, la Casa de la Cultura, la esquina mágica, como dice uno de los libros, y aquí es donde todo se desarrolla y todo fluye. Me estoy abocando a un intercambio cultural con personas de Angola. Estuvimos en contacto con la vicecónsul y demás, enfocada más que nada en un estilo de danza que tiene que ver con nuestros principios y bueno, vinculándolos nosotros desde el candombe y ellos nos traen desde el revite y la danza de semba, brigadas y determinadas cuestiones que tienen mucho que ver con el principio de nuestros comienzos como historia del Uruguay. Pero más allá de lo bonito que es el encuentro con lo que nosotros sentimos que es nuestro principio, en este año, en noviembre, se cumplen los 50 años de independencia de Angola, una cuestión que a nosotros nos motiva muchísimo para seguir compartiendo junto a ellos y además le da como un marco a lo que nosotros sentimos más tangible, esto de traer la cultura como más cerca y tener, bueno, nuestra madre África muy, muy cerca. La Intendencia de Montevideo informó que se mantienen los desvíos en los accesos a la capital motivados por la rotura del puente a la altura de la Rambla Baltasar Brum de hace casi un mes, a la espera de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas resuelva el problema con la estructura. El 14 de julio, un camión que sobrepasaba el límite de altura en el puente sobre la Rambla Baltasar Brum ocasionó una rotura que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está reparando desde entonces. Mientras se realizan estos trabajos, la Intendencia de Montevideo dispuso una serie de medidas para aliviar el trastorno que la situación provocó en el tránsito. Uno de los ingresos a Montevideo afectados es desde el oeste, que fue redirigido a través de la calle General Pacheco, tanto para el ingreso norte como el sur. La comuna sugiere que quienes provengan del norte por la Ruta 5 lo hagan por Millán o por Luis Valleverres, mientras que quienes lo hagan desde el oeste por la Ruta 1 entren por Carlos María Ramírez. El acceso a Montevideo por Boulevard Artigas estará cortado por tiempo indefinido, mientras que la salida de la ciudad en este punto en dirección oeste permanecerá habilitada. Bueno, un asunto que les contábamos también en titulares en el arranque de esta edición domingo, en el marco del programa Mejorá tu Vivienda, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial abrieron inscripciones para solicitar préstamos para refacción de los hogares con problemas de mantenimiento en los barrios de La Unión y también Malvin Norte. Hay plazo hasta el 31 de agosto. Al llamado pueden postularse personas propietarias, promitentes compradoras con promesas inscriptas y poseedores de derechos sucesorios de la vivienda, y también personas arrendatarias y usufructuarias que cuenten con la firma del propietario. Para acceder a la solicitud, las viviendas de los solicitantes deben estar al día con contribución inmobiliaria, tributos domiciliarios y tarifa de saneamiento, así como con los servicios de OCE, UTE y Antel. Además, el hogar debe contar con ingresos familiares de entre 20 y 100 unidades reajustables, o sea, entre 36.580 pesos y 182.900 pesos al día de hoy. La zona delimitada para este beneficio es el espacio comprendido entre las calles 8 de octubre, 20 de febrero, Camino Carrasco, Joaquín de la Sagra, Flammarion, Dr. Alejandro Gallinal, Avenida Italia y Boulevard José Valle y Ordóñez. Los lineamientos de la propuesta explicitan que el destino de las propiedades que se postulen debe ser exclusivamente la vivienda. En el caso de viviendas o apartamentos individuales, las obras que podrían realizarse son reformas de baños y cocinas, impermeabilización de azoteas, reparación o sustitución de pisos, pintura y revoques, conexiones de saneamiento y limpieza, recuperación y pintura de fachadas. En el caso de las propiedades horizontales, el trabajo debe estar enfocado a las áreas comunes del edificio.
Reitero dos cosas. La primera, que es para los barrios en esta etapa para La Unión y Malvin Norte, y el plazo es hasta el 31 de agosto. Estamos prácticamente en el final. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de la semana. Mañana, lunes 11 de agosto, cielo algo nuboso con periodos de nuboso, neblinas, heladas agrometeorológicas. La mínima será de 4 grados, la máxima de 17. Para el martes 12. Cielo algo nuboso y nuboso, la mínima será de 6, la máxima de 19 grados. Señoras, señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a las 8, a las 13 y a las 18:30 en la edición central. Nos vamos y los dejamos con los principales titulares de esta jornada y lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad. 3 intendentes de departamentos fronterizos con Argentina se reunirán este lunes con el ministro de Economía, Gabriel Odone, para lograr incentivos que favorezcan al comercio y la industria local, similares a los promovidos para la frontera con Brasil. El Partido Nacional celebró este domingo su 189 aniversario con la participación de los expresidentes Luis Lacalle Herrera y Luis Lacalle Pou y críticas de sus líderes actuales contra el gobierno frente amplista. El PIT-CNT realizará este martes el primer paro general contra el gobierno de Yamandú Orsi a 164 días de iniciado, tiempo solo superado en este siglo por el segundo mandato de Tabaré Vázquez por Jorge Valle y por Luis Lacalle Pou. El intendente de Soriano, Guillermo Besosi, designó como inspector general al dirigente cuyo nombre aparece en el expediente por el que fue formalizado, pariente del militante al que Besosi ayudó a sacar la licencia de conducir de forma irregular. Vecinos de Maldonado hallaron restos de petróleo en la playa de Sauce de Portezuelo, en un hecho que el Ministerio de Ambiente sostiene que no es grave, aunque reconoció desconocer el origen. Se realizó este sábado una nueva jornada de integración promovida por la Intendencia de Montevideo entre las comunidades de Barrio Sur y Palermo, con actividades sociales, económicas y culturales. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda lanzaron una nueva fase del programa Mejora tu Vivienda, que facilita el acceso a préstamos para refacciones hogareñas, en este caso apuntando a los barrios de La Unión y Malvin Norte.